palabra. Le preguntaba al Señor, Padre, ¿de qué le hablo a mis hermanos? ¿Qué puedo compartir con ellos? Y Él me decía, hable, ¿cómo me conoces tú? Y yo le decía, Padre, te conozco como el Dios de lo imposible. Y Él me dijo, háblale al pueblo del Dios de lo imposible. Hoy yo le voy a hablar en honor a ese Dios hermoso que un día en su misericordia conocí. Se me reveló a través de una visión y me llamó siendo aún muy joven. Adoro a Dios por ese momento. Siempre hemos oído hablar a través de la Biblia, ¿verdad?, de tantas cosas que Dios ha hecho a través de los hombres del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Hemos oído hablar, ¿verdad?, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las cosas grandes que Dios hizo en Daniel, de las cosas grandes que Dios hizo con José, cuando hablamos de los discípulos, de los milagros que Dios hizo. Pero yo les puedo decir hoy que yo también soy una verdad presente del Dios de lo imposible, de lo que Dios ha hecho en mi vida. En esta mañana quiero compartir con ustedes la grandeza de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muchas de las personas que están acá son testigos, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y les digo a todos, si ustedes creen en ese Dios de lo imposible, si alguno de ustedes se encuentra en este momento enfermo, si se siente o vino aquí con una carga, con un problema muy grande, recibe en el nombre de Jesús. Si usted cree en esa sanidad, recibe esa sanidad. Dios es el que crea órganos nuevos. Dios es el que sana. Ese Dios de lo imposible, lo que los médicos dicen que no hay solución, recíbalo. Si vino con una carga y con un problema donde no hay ninguna solución, empiece a recibirlo. Si usted lo cree, empiece a recibirlo. Recíbalo en el nombre de Jesús. Yo en este momento les voy a hablar. En Génesis 18:14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? En el tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Para Abraham y para Sara era imposible que ya de edad avanzada, ¿verdad?, ellos pudieran concebir un hijo. Su sueño era, como toda mujer, ¿verdad?, tener un hijo, pero cuando ya se llega a determinada edad, ya se sabe que el sueño que se ha planteado es imposible. Sin embargo, allí vemos una palabra que dijo, ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. En medio de los momentos difíciles, ¿verdad?, cuando Dios decide dar vida, Él da vida. Cuando Él decide restituir, Él restituye lo que hemos perdido. Y aun cuando nosotros creamos que no vamos a lograr el sueño que nos habíamos planteado, el sueño que traemos dentro de nuestra juventud, o el sueño que hemos deseado con tanto, pero que no creemos, pero si usted se lo pide al Padre, aquel sueño será una realidad, porque ¿acaso hay algo imposible para Dios? Cuando vemos en Génesis 34 y 35, en el 35:1 dice, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Aquí vemos a Jacob. Jacob en un momento muy difícil que él atravesaba, ¿verdad?, cuando su hija Dina fue violada y vinieron sus hijos, ¿verdad? Es una historia que ustedes conocen, a lo mejor la han leído varias veces. Vinieron sus hijos, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Mataron. Y cuando ellos temieron de aquella ciudad, se iba a levantar contra ellos, Jacob dijo, nosotros somos pocos y ellos son muchos. ¿Y qué hizo Jacob? Jacob fue delante de Dios y le preguntó, ¿y qué hago? Y Dios le dijo, vaya, levántate y vaya a Betel. ¿Por qué a Betel? Porque era el lugar donde él había tenido su encuentro con Dios. Ese era el lugar. Cuando nosotros estamos pasando por momentos muy difíciles, a veces decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué no te levantas y vas
al sitio donde tuviste el encuentro con Dios. Es el tiempo a veces de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestras vidas. Ahí Jacob se levantó y lo primero que hizo fue reunir a toda su familia y a los que estaban con él. Y les dijo: desháganse de todo lo que ustedes en el camino han recogido, sus ídolos, báñense, cambien sus ropas para ir a presentarnos delante de Dios en Betel. Muchas veces en nuestra familia, ¿verdad?, nosotros a través del tiempo hemos permitido arrastrar con muchas cosas que traemos. Y cuando hablamos de ídolo, quizás todos nos imaginamos unas imágenes, ¿verdad? Pero ídolo es todo aquello que está primero que Dios. Hay que deshacernos de todo aquello que tenemos en el camino, lavar nuestros cuerpos, cambiar nuestras ropas. ¿Y qué hizo ahí Jacob? Agarró, recogió todo esto, lo enterró debajo de un árbol. Y él se fue a adorar a Dios. ¿Qué pasó con la ciudad cuando vino contra Jacob? Ellos temieron. ¿Temieron a Jacob? No, temieron al Dios de Jacob. Es tiempo a veces de que nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos olvidamos de las cosas hermosas, de volver otra vez al Betel. Si usted está pasando hoy por un problema muy difícil, en el que usted considera que no hay solución, ¿recuerda cómo usted llegó al Señor? ¿Ha recordado lo que Dios ha hecho en su vida? En momentos muy difíciles de mi vida, en momentos muy difíciles, un día el Señor se me reveló y lo conocí cuando apenas tenía 12 años. Pero un día me enamoré locamente de una persona a quien amé totalmente, y entonces renuncié a Dios, renuncié a mi ministerio, me aparté y dejé que Él tomara mi identidad y que me formara conforme Él quería que yo fuera, y dejé de ser yo para ser Él, lo que Él quisiera. No es malo enamorarse, no es malo aprender y recibir una enseñanza, pero lo malo está en cuando nosotros entregamos nuestra identidad y nos apartamos de Dios. Y yo me aparté, y durante muchos años clamé a Dios. Cuando clamé a Dios que me permitiera un día estar en sus atrios, estar en su iglesia. Ustedes tienen la libertad de asistir a la iglesia, y a lo mejor les cuesta levantarse temprano, o a lo mejor les cuesta dejar las actividades que tienen en su casa para venir a la iglesia. Pero ¿sabe qué es triste? Añorar estar en los atrios del Señor, estar en su templo y adorar, y que no lo puedas hacer. Durante años lloré delante de Dios, hasta que pude entender que había perdido mi identidad, que me había olvidado del Dios que un día se me reveló. Y entonces tuve que ir a Dios con lágrimas, con dolor. Veía la tristeza en los ojos de mis hijos, veía el dolor que había en ellos y el dolor que había en mi corazón en medio de muchas circunstancias difíciles. Pero qué bonito es ir de nuevo a Betel, al Dios de lo imposible, ¿verdad? Para que no se glorifique Eloís Angulo, sino para que glorifiquen al Dios que está en mí. Bendito sea el Señor. Vemos también en en Deuteronomio 7, 20 al 23, dice: también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que hubieren escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está delante de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará de estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios los entregará delante de ti
y él las quebrantará con grandes destrozos hasta que sean destruidas. Dios pudo en ese mismo momento destruir todos los enemigos del pueblo de Israel, mas era necesario que el pueblo también entendiera que el poder y lo que ellos iban a lograr, lo iban a lograr a través de él. Era necesario, muchas veces es necesario que nosotros también entendamos, porque él tiene un plan para nosotros, pero a veces es necesario también entender el por qué no lo hace de una vez. Dios tiene para cada uno de nosotros, él cuando él decida, si él decide en este momento llevarnos, pues nos lleva. Si él decide en este momento hacer un milagro sobrenatural sobre cada uno de nosotros, él lo hace porque su poder es infinito, pero fue necesario que el pueblo entendiera que en su tiempo lo iban a lograr, para que nunca olvidara la grandeza de su gloria y que él es el Dios de lo imposible. Cuando vemos a Josué, cuando vemos en el libro de Josué 3:16, en el libro de Josué, ¿verdad? En el momento de la guerra, ¿qué hizo Josué? Josué ordenó al sol y ordenó a la luna que se detuvieran en un sitio específico para él poder culminar a su favor aquella batalla. Nosotros tenemos la autoridad y el poder de Dios. Dice la Biblia que cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibiréis ¿qué? Recibiréis poder. Pero nosotros, aun cuando a veces hemos creído en el Señor y sabemos que somos hijos de Él, sabemos que Él decidió adoptarnos como sus hijos y no nos recibió como unos hijos adoptivos que simplemente pues vamos a tenerlos con ciertas condiciones. No, nos recibió como si fuéramos hijos, nos hizo que coherederos juntamente con ¿quién? Con su Hijo Jesucristo. Y nos dio ¿qué? Nos dio autoridad, nos dio poder. Y es el mismo ayer, no es el poder que tenían los discípulos cuando caminaban llenos del Espíritu Santo, cuando los enfermos se sanaban con su sombra. Ese es el mismo poder que usted y yo tenemos hoy, que simplemente tenemos que tomarlo. Y lo tomamos ¿en dónde? A través de la oración, a través de Dios. Josué dice Josué 3:16, las aguas que venían de arriba, Josué 3:16, cuando las aguas venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Harán, que está al lado de Zaratán, y que descendían al mar de Araba, al mar salado, y acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. También se detuvieron las aguas. Y se detuvo las aguas. ¿Por qué se detuvo las aguas? Con la palabra, ¿verdad?, de un varón de Dios. Y no solamente se detuvieron las aguas, sino que se dividieron para que fueran directo a la ciudad de Jericó, para que pasaran en seco. Pero no fue en un momento donde no había lluvia, donde había sequía. No, Dios en el momento más difícil cuenta la historia que para el momento había tanto, era el tiempo de tormenta, era el tiempo de lluvia. Y en ese momento fue el que Dios escogió para que esas aguas se apartaran y el pueblo pudiera cruzar. Y no solamente pudiera cruzar, sino que llevara una dirección. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el que nosotros podemos clamar, el que podemos pedirle, aún que en los momentos más difíciles, en los momentos cuando todo se nos ha acabado, en un día, después de una tormenta de la enfermedad de mi esposo, mientras se agravaba y mientras veía que se acababa día a día, y veía que mis hijos se me iban de las manos porque no tenía que atender trabajo, tenía que atender los niños, tenía que atender una persona enferma, tenía que buscar una salida. Los amigos ya se terminan, te dicen adiós. Y cuando él partió, cuando la gente ve que la persona queda viuda, ahora entiendo lo que dice la Biblia, cuál es el verdadero ayuno.
entonces se olvidan. Entonces viene el menosprecio, entonces vienen los que se acercan para ver qué logran. Pocas personas se acercan para decir en qué le puedo ayudar, pero muchos se acercan a ver qué le puedo quitar. Bendigo a Dios y le doy gracias a Dios por Nerio, que hoy me está escuchando. Y lo bendigo porque estuvo siempre a mi lado en los momentos difíciles. Qué lindo es sentir que hay realmente personas que todavía son sensibles ante el dolor humano. Porque muy bonito es decir yo soy cristiano, muy bonito es decir leer la palabra, pero qué difícil es cumplir lo que en verdad dice la Biblia. Ten misericordia de quienes en un momento se encuentran en situaciones tan difíciles. Pero en medio de mi dolor, cuando sentí que era como un vaso, que el dolor me había rebosado y había tomado todo mi cuerpo, vine al Dios de lo imposible. Y el Dios de lo imposible me dijo que estaba conmigo. Bendito sea tu nombre. Y Él me dijo que aún el tiempo que había perdido, los años de mi vida que había dejado, me iban a ser restituidos. Y empecé a creerlo. Y bendije a Dios. Y gracias a Dios empecé a saldar mis deudas. Empecé a ver a mis hijos. Y lo que yo más le clamaba a Dios era ver un día a mis hijos sonreír. Ver que la sonrisa y la alegría pudiera venir a ellos y poder rescatarlos y poder volverlos a sentir cerca de mí. Y un día llegué a mi casa y escuché la risa de ellos y no me atreví a tocar ni a abrir la puerta, porque solamente en lágrimas en el pasillo adoraba a Dios. Adoraba a Dios porque había vuelto la sonrisa a mis hijos. Y adoro a Dios porque en medio de la tormenta nosotros podemos decirle, tener la autoridad para decirle al sol que se detenga, para decirle a la luna que se detenga, porque necesitamos un día más largo para lograr lo que nosotros, o la meta que nos hemos planificado. Solo tenemos que ir al Dios de lo imposible. Solo tenemos que creer en Él. Y es hermoso cuando nos dejamos llevar por las manos de Él, cuando nos dejamos guiar. En bendición Dios me ha restituido, en bendición Dios ha estado conmigo. Cada día le conozco, cada día disfruto la bendición de Él. Un día, de repente me veo vestida de novia y iba a un matrimonio. Y de repente le decía, Señor, ¿qué estoy haciendo yo? Y el Señor me dijo, te restituí. Y te restituyo aún a tu esposo que perdiste. Y bendigo a Dios, ese es el Dios de lo imposible. Ese es el Dios de lo imposible. Cuando llego a mi casa y me puedo sentar con mis hijos en la mesa, ese es el Dios de lo imposible. Cuando puedo verlos sonreír, cuando los puedo ver día a día, superar cada etapa o cada momento difícil, que muchas veces por culpa nuestra, por desobediencia, los llevamos a ello. Vemos en el libro de Jueces, ¿verdad? Vemos la vida de Sansón. Sansón, un hombre que por sus andanzas, por sus sentimientos, pues no quiso ver lo que le iba a pasar. Pero aún cuando él falló, ¿verdad? En el momento que él clamó a Dios, y vemos en Jueces 16:28 dice, y entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. A veces nosotros creemos que porque hemos fallado delante de Dios, ya Dios no va a tener misericordia de nosotros. O a veces nosotros no queremos tener misericordia de aquellos que se cayeron. Aun cuando nosotros cavamos
a veces en nuestras propias cisternas, y nos caemos y nos enterramos allí. Y muchos vienen a tirar piedra, a ponernos los pies para que terminemos de hundirnos. Pues ¿sabe qué? Dios nos sigue amando y simplemente está esperándonos con los brazos abiertos y nos entiende la situación que estamos pasando. Nos entiende. Entonces, simplemente abramos también nuestros brazos y vayamos al Padre que nos está esperando con tanto amor. En ese momento que clamó, Sansón ya había perdido sus ojos. Mientras que estaban en el templo adorando a los dioses ajenos, a los dioses, a los Baales. Y ahí los adoraban porque había entregado a Sansón en sus manos. Y ahí se divertían con él, viéndolo ciego. Pero ahí clamó a Dios. Y fueron más los que murieron en aquel día que los que él mismo había matado. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios aún sigue en pie. Aún sigue en pie. Si no tiene por qué existir, si algún error se ha cometido y hay algún sentimiento de culpabilidad, alguna angustia, siempre se puede ir al Dios de lo imposible. Siempre se puede ir al Dios de lo imposible. Aun cuando cometamos errores, aun cuando nosotros fallemos, aun cuando en el tiempo nosotros nos olvidemos de lo grande y de lo hermoso que hemos tenido, de lo que Dios nos ha dado en abundancia. Si vemos en el primer libro de Samuel 1:10, vemos también del Dios de lo imposible. Ana fue delante de Dios y lloró con dolor porque estaba herida, porque su sueño no era una realidad, porque estaba siendo humillada, vejada, y ella fue en lágrimas, y aún por el mismo sacerdote, ella fue criticada, pero ¿quién escuchó su oración? Qué bonito es cuando nosotros, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de los tiempos, aún cuando veamos que nos estamos hundiendo, pues vamos, derramen sus lágrimas delante de Dios y Él está dispuesto a escucharlo. Él está dispuesto a escucharlo. Y no ver nuestros errores. Quizás sea una fórmula más fácil de herir y tomar a veces venganza. Ana pudo haber ido a tomar venganza. Total, ella tenía el amor de su esposo. No, ella fue delante de Dios y exclamó y planteó su situación y lo que ella estaba viviendo. Y allí, ¿qué recibió? La solución. Dios le bendijo y le dio lo que ella quería. Y yo bendigo a Dios por eso, porque ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios que yo hoy les traigo a ustedes. Ese es el Dios que yo le puedo hablar a ustedes. Del Dios de lo imposible. ¿Por qué hablamos? ¿Por qué hablamos tan bonito de los milagros que Jesús hizo? ¿Verdad? De la gente que se sanó. Vemos la vez que llegó el mudo, el papá que llegó con su hijo que tenía un espíritu de mudo, que se lanzaba en el piso y se revolcaba. Los discípulos no pudieron liberarlo y le preguntaron a Jesús, ¿y qué dijo él? Lo libertó, porque él pudo. Pero ese mismo Dios de ayer es el de hoy. Ese Dios de ayer es el de hoy. ¿Por qué usted no cree que Dios puede libertarle? ¿Por qué no cree que Dios puede sanarle? ¿Por qué no cree que puede crearle un órgano nuevo? Si tiene problemas de columna, ¿por qué no cree que puedes tener una columna nueva? Si tienes problemas en un riñón, puede crearle un riñón nuevo. No, yo estoy pidiéndole a Dios para que me manden un trasplante. ¿Por qué no cree que Él se lo puede crear un órgano nuevo? Si le falta una mano, ¿por qué no cree que Dios le puede dar la mano? Ese es el Dios en el que hemos creído. Ese es el Dios que nos ha dado la potestad de ser llamados sus hijos. Ay, pero qué bonito es decir yo soy hijo de Dios. Bueno, pero usted es hijo de Dios. Demuéstralo. Camina como un hijo de Dios. No camine con la cabeza baja.
No camine humillado. No camine como si no valieras nada. Ay, pero si usted fuera el hijo del gobernador del estado, ¿cómo caminaría? ¿Cuánta gente tendría a su alrededor? Ay, pero caminaría orgulloso, yo soy el hijo. Pero usted es el hijo del Dios de dioses, del Rey de reyes, del Señor de señores, del Dios de dioses. Eres el hijo. Eres coheredero junto con Jesucristo. ¿De qué tienes miedo? ¿De que no puedas lograr tus sueños? Un día tuve que salir de mi casa con mis 2 muchachos por recomendación del psiquiatra. Aparte de eso, estaban lesionados. Y mientras dormía en la camioneta con mis 2 hijos, empecé a llamar a las personas que conocía buscando un inmueble alquilado para tener allí a los niños mientras atendía a mi esposo. Y todos me decían que no me alquilaban. Entonces dije, entonces voy a comprar. Y no tenía medio, no tenía nada, pero yo entendí que era la hija del Dios de dioses, del Señor de señores. Y cuando vi un inmueble que me gustó, le dije, yo lo compro. Y recuerdo que me dijo me dice la de la inmobiliaria, usted tiene el martes a las 4 de la tarde que entregar 180,000 bolívares para la reserva del inmueble. Y lo demás va por un crédito. Y yo le dije, el martes a las 4 de la tarde usted va a tener su dinero. Y después yo me fui, Señor, yo no tengo 180,000 bolívares para entregarlo. No tengo dinero. Y seguí. Y llegó el día martes en la mañana y no tenía nada. Y el día martes, como a las 3 de la tarde, estaba en el banco mandando a hacer el cheque de gerencia, pero no tenía el dinero completo. Y el día martes, a las 4 de la tarde, estaba entregando en inmobiliaria 180,000 bolívares, porque soy la hija del Dios de dioses y Señor de señores. Ese es el Dios presente. Ese es el Dios que yo hoy les digo. ¿Cómo no hablar? ¿Cómo no llorar cuando llego aquí al templo y adorar el nombre de Dios? A lo mejor ustedes me ven llorando, pero es que adoro a Dios porque puedo estar aquí en la iglesia. Adoro a Dios cuando puedo compartir con ustedes aunque no los conozca. Adoro a Dios porque me permitió sentir su abrazo. Adoro a Dios por su misericordia, porque nunca me ha faltado, porque he podido tomar lo que Él ha hecho en mí. Ese es el Dios del presente. Ese es el mismo Dios del ayer. El Dios que pudo detener las aguas. El Dios que hizo que una burra hablara. El Dios que le dio hijos a la estéril. El Dios que no nos desprecia. El Dios que no nos deja. El Dios que dijo, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se preocupan? Ni qué han de comer, ni qué han de vestir. En estos tiempos todos nos angustian, todos hablan con nosotros, que la Venezuela se destruye, se cae. Hermano, si usted tiene miedo que se le va a caer una negociación porque el dólar está subiendo, simplemente ordénele que se detenga hasta que usted haga su negociación. Tiene miedo por sus hijos, por las leyes que están en camino, pues simplemente ordene que se detenga, porque sus hijos nadie los tocará, porque son herencia del Señor. Ese es el Dios de lo imposible. Ese es el Dios de lo imposible. Ese simplemente toma lo que Él te ha dado. Ese es el Dios que una mujer de 90 años le permitió que tú. Bueno, muchos se angustian porque, por ejemplo, las mujeres de repente no queremos envejecer o no queremos que se nos note muchas cosas. Pues ¿sabe quién fue el primer cirujano plástico?
Y no solamente fue cirujano que implantó órganos nuevos a una mujer de 90 años para que pariera. ¿Qué hizo con Elizabeth? Cuando el ángel fue a hablar con María, ya Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Y era una mujer vieja. Bueno, muchos dicen no diga vieja, diga una mujer con muchos años. O una joven del ayer. Pero Dios le implantó órganos nuevos. Ese es el Dios en quien hemos creído. Pero no fue ayer, es el hoy. Deténgase y piensa, ¿de dónde Dios te sacó? ¿Cuál fue tu pasado? Volvamos al Betel. Ese es lo que yo hoy les puedo decir a ustedes. El Dios de lo imposible es nuestro Dios. Hoy nos dicen que todo se destruye. Hoy nos dicen y andamos todos atormentados. ¿Y ahora qué vamos a comer? ¿Y ahora qué nos vamos a vestir? Y vemos a un pueblo llorando. Pues ¿sabes qué? Demuéstrele a todos sus compañeros de trabajo, demuestre en su hogar, demuestre en su familia que usted es el hijo del Dios de dioses, del Señor de señores, y que en su casa no va a faltar pan, que no va a faltar vestido. Si le falta una casa, aspire una hermosa casa, no aspire un rancho, no vaya en busca de uno que se lo den regalado. Busque uno que usted pueda comprar y Dios se lo va a dar, porque Él es su papá. ¿Cuándo podemos tomar y entender la paternidad del Dios de dioses y de señores sobre nuestras vidas? Yo les invito a estar de pie y les invito a que se presenten delante de Dios y que recuerden aquel momento hermoso cuando Dios se les reveló a sus vidas. Recuerden lo que Dios les ha hecho, lo que Dios ha hecho en su vida. Y si hoy están pasando por un momento difícil, si hoy están pasando por eso, entonces permítele a Dios y diga como el salmista: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía Jehová. Bendice alma mía Jehová. ¿Has agradecido alguna vez todo lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Sabes lo que es agradecer el ver a unos jóvenes adorando a Dios? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo saliste esta mañana de tu casa peleando a tu esposa o peleando a tu esposo, tus hijos, gritándolos? Y luego viene aquí. Pues bueno, empiece de nuevo, vuelve al Betel. No sientas sentimiento de culpabilidad porque vas a perder el hogar, vas a perder a tus hijos. Levántese. No es tarde. No es tarde aunque hayamos cometido errores. No es tarde aunque hayamos cometido errores. Hoy podamos entender la grandeza del Dios de lo imposible, del Dios que nos restituye lo que hemos perdido aún por nosotros mismos. Bendito seas tú, Padre amado. Bendito seas tú, Señor. Adoro tu nombre, Señor, por los que están aquí enfermos, Padre amado. Y te doy gracias porque ellos hoy son sanados. Te doy gracias, Señor, por los que están enfermos en su mente, en su corazón. Padre amado, porque ellos hoy vuelven al Betel. Padre, devuélvele la sonrisa al que la haya perdido. Devuélvele la paz al que la haya perdido. Gracias, Padre amado. Permita que podamos volver al Betel. Permita que podamos volver a ese sitio, Señor, donde tú te nos revelaste, donde te conocimos. Señor, aumenta nuestra fe. Bendito seas para siempre. Bendito seas para siempre. Te adoro, Dios.
Bendigo, Señor. Te alabo, Dios. Gracias, Señor, porque tú cambias los tiempos. Gracias porque tú cambias las circunstancias. Bendito seas. Oh, gloria al nombre de Dios. Oh, gloria al nombre de Dios. Bendito seas. Quiere que oremos por usted, porque quiere simplemente volver a ese sitio donde Dios se te reveló, volver a ese sitio donde lo conociste. He aquí al Padre con los brazos abiertos esperando. Les invito a que compartan con nosotros una oración aquí adelante, aquí en el altar, y adoremos a Dios. Adoremos a Dios por lo que Él es. Si usted cree que Dios sana, también crea que Dios multiplica, también cree que Dios provee. No solamente la parte física, sino la parte moral, la parte financiera. Nosotros no fuimos llamados para mendigar pan, porque los hijos de Dios tenemos el pan que Dios nos da. Nada más y nada menos que somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del dueño de la plata, del oro, del dueño de nosotros mismos, aún de estos cuerpos. Ese Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea su nombre, Padre amado. Yo presento, Padre, a cada uno, Señor, de estas personas que están aquí en el altar. Padre amado, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Les bendigo sus finanzas, Señor. Declaro que ellas son multiplicadas, Padre amado, y que ellos no van a mendigar nunca pan, que ellos van a tener, Señor, todo lo que necesitan, sus ropas, sus alimentos, su vivienda. Que ellos, sus cuerpos están sanos, Padre amado, porque tú les levantas y les sanas y les restituyes los que han perdido, Padre amado. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres el Dios de dioses y Señor de señores. Gracias, Señor, porque tú restituyes. Aleluya. Hoy bendecimos, Señor. Te adoramos, Padre amado, te adoramos. Aleluya.